Hecho. Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Sean ustedes bienvenidos a la Escuela Sabática del día domingo. Estamos desde Suiza, estamos haciendo el repaso en esta ocasión. Y como es de costumbre, vamos a tomar nuestro avión imaginario y nos vamos a ir directamente hasta Perú, donde nos... Ah, no, los engañé. Nos vamos hasta Argentina, donde nuestra hermana Ari tiene el repaso de la lección del día de hoy. Ari, el tiempo es tuyo. Ahí está, gracias. Estaba tocando y casi apagó el video en vez de prender el audio. Por favor, prendan sus cámaras, así no me siento solita. Yo sé que hay 4 personas, pero siempre podemos ser más. El tema de esta semana se va a titular, se va a titular El pacto en el Sinaí. Como estuvimos viendo, a lo largo de toda la Biblia hay distintos pactos, y bueno, el que toca Eva esta semana básicamente va a ser el pacto que se hizo ahí en el Sinaí con el pueblo de Israel. Me gustaría leerles el versículo de memoria, que es Éxodo, está en Éxodo 19:4, que dice: Vosotros visteis lo que le hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y los he traído a mí. Ahí está hablando Dios y le está recordando mila- todos los milagros que hizo Dios hacia el pueblo de Israel para que Egipto realmente pudiera, o sea, para que en realidad el pueblo de Israel se pudiera liberar de lo que fue Egipto. Así que vamos a estar viendo un montón de todo eso en esta semana. También el día sábado recalca una historia muy linda. Me encanta porque al menos en esta lección, o sea, en estos 12 meses, no, en estas 12 lecciones o 13 lecciones, todos los sábados hay una historia que recalca o te cuenta más o menos lo que vamos a ver toda la semana. Me encanta, porque me encantan las historias. Y en esta historia habla de un niño que tenía varios hermanos y que no sé si les ha pasado o conocen gente que son tantos hermanitos que cuando tienen que tomar, por ejemplo, leche o cualquier cosa, lo tienen que compartir. Entonces cuenta ese nene que como él era el mayor, siempre tenía que tener cuidado de no tomar de más, porque si no su hermano no iba a poder tomar leche. Y que un día se sintió muy, muy mal y fue al hospital y le dieron un vaso de leche y la enfermera lo mira y él dice y piensa: wow, me tengo que fijar cuánto tengo que tomar, porque capaz otro nene no va a poder tomar, y le pregunta a la enfermera: ¿hasta cuándo puedo tomar? Y que esa mujer le dio tanta emoción que le dijo: toma, tomalo todo. Entonces, así es Dios. Vamos a ver eso. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, Él no tiene reparos en darnos todo. Así que eso fue el sábado, y el domingo se titula Sobre las alas. Dice: como pueblo, Israel había estado inmerso en el paganismo egipcio durante muchos siglos, 400 años. Para nosotros 400 años serían más o menos 5 generaciones. En ese tiempo capaz vivían un poco más, capaz fueron 3 generaciones, 2 generaciones, pero aún así 400 años es mucho tiempo para cambiar costumbres, personalidad, cosas, vivencias. Y los judíos que vivían ahí, los israelitas, habían adoptado muchas creencias egipcias, muchos dioses. Obviamente estaba el remanente, pero aún así muchos se habían volcado a lo que es el paganismo. Dice: ¿cómo podría el Señor reconquistarlos para sí, no? ¿Cómo Dios podría reconquistar a su pueblo que, más allá de que estaba sufriendo, muchos clamaban a otros dioses? Ya se habían olvidado del Dios de Abraham que los iba a rescatar. Entonces, esa pregunta es muy importante y me llama mucho la atención: cómo Dios quiere reconquistarnos. No es como nosotros vamos a reconquistar a Dios, sino como Él nos va a reconquistar a nosotros, seres finitos. Dice: en primer lugar, demostraría su autenticidad de su amor por Israel, y lo hizo a través de sus poderosos actos de liberación. Comenzaría a cortejar a la nación para que les respondiera amorosamente a su propuesta de pacto. Primeramente, Dios recordó a la nación sus actos de gracia en favor en el Sinaí.
Dice, hay dos ilustraciones de la manera en que el Señor llevó a Israel de Egipto al país. Hay un Deuteronomio 32, del 10 al 12. Si Deuteronomio 1, del 29 al 31. Y ahí, Cris, no sé si puedes leer. Busca Perdón, me Oseas escuché 11. cortado. ¿Me pediste a mí también? Es que Sí, se te pedí a vos. cortó. Ajá, Dije, ¿cuál Se leo? cortó todo. Dije, Tito, no sé si está ahí, Deuteronomio 32, del 10 al 12. Dije, Fabi, Deuteronomio 1, del 29 al 31. Y ahí, Cris, si puede buscar Oseas 11:1. 32 del 10. 32, del 10 al 12. Ok. Deuteronomio 32, del 10 al 12. Léelo si lo tenés. Listo. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, las toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Wow, ¿no? Cómo Dios guía a su pueblo y ahí dice, no hay Dios extraño. Mm. Cómo nos demuestra que Él nos guía en todo lo que hacemos, cómo nos protege, ¿no? Ahí Deuteronomio 1, del 29 al 31, Fabi. En 29 al 31. Sí, Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ello. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. gracias. Imagínense el miedo que habrán tenido, ¿no? A veces nosotros pasamos situaciones de mucho miedo y nos olvidamos de las cosas buenas. No seamos hipócritas. Muchas veces tenemos tanto miedo que en ese momento te olvidas de todo lo bueno que Dios hace, de cómo nos cuida, cómo nos protege. O sea, ellos habían visto todas las plagas y cómo a ellos no les había pasado nada, y aún así en el monte Sinaí tenían miedo. Entonces creo que es importante el hecho de que Dios diga, no teman, recuerden todo lo que hice por ustedes. Yo voy a estar ahí. ¿Para qué los voy a sacar de Egipto? Para que se mueran ahí, en la nada. Entonces creo que es lindo como Dios, aún siendo pecadores, aún siendo quejosos, aún siendo miedosos, nos tiene tanto amor y tanta paciencia que nos dicen, tranquilo, no temas. Ahí me gustaría que Cris, con Oseas 11:1. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahí está, gracias. Ahí dice que desde joven amó a Israel y cómo lo sacó de Egipto. Creo que es súper lindo porque no es que solamente podemos decir que Dios amó a Abraham y ya está, y se olvidó del pacto, ¿no? Siguió, por ese amor que le tenía, siguió amando a las generaciones futuras, ¿no? Y cómo cumplió y cumple ese pacto con nosotros, que somos el Israel espiritual, cómo nos sigue cuidando y protegiendo de las cosas que ni aún sabemos qué pasa a nuestro alrededor. Ahí hay una pregunta que dice, ¿qué le enseñarían estas, sí, qué les enseñarían estas ilustraciones a Israel y a nosotros acerca de la naturaleza, de la actitud de Dios a su pueblo? Me gustaría escucharlos, qué opinan sobre esta pregunta. Fabi, ahí.
Sí, vos sabés que hoy, esta mañana, cuando leía esa parte, la volví a leer y la volví a releer. Qué hermoso es de que Dios nos tenga tanto amor, que a pesar de lo que somos y de lo que hacemos, Él nos llama constantemente. La verdad que mientras leía los versículos, digo, qué bárbaro que es Dios, qué posibilidad que tenemos, que cualquiera de nosotros tenemos, justamente porque Dios está pendiente de nuestras necesidades, pendiente de todo. Y si nos acostumbramos y vemos toda esta historia, aprendemos de lo que Dios hizo en el pasado y recordamos lo que ha hecho por nosotros hasta el día de hoy, no tenemos otra cosa que solo agradecer. Y con ese agradecimiento obedecerle por amor, porque es maravilloso con todos nosotros. Amén. No sé si alguien más tiene algo para comentar. No sé si Tito. Bien, ahí dice que, bueno, cómo es la naturaleza de la actitud de Dios hacia su pueblo. Y leí, como ahorita que leímos esos versículos, yo lo veo como un padre amoroso, un padre siempre misericordioso de nosotros, que nos llama hijos, que nos ve como la niña de sus ojos, y como un águila, decía en Deuteronomio, cuida a sus polluelos. Él siempre está al cuidado de nosotros y nos llama hijos. Amén. Qué lindo, ¿no? Todas las figuraciones, no sé si, como los distintos nombres que tiene Dios de cómo se llama, ¿no? Así como puede ser un águila que cuida pollitos, es un padre, como todas son demostraciones, como decía Chris, de amor que nos tiene Dios hacia nosotros. Es súper lindo. No sé si alguien más tiene algo para decir. Tito, vi que prendiste el micrófono. Ah, ya. Sí, a ver. Existen dos palabras en el hebreo que describen alas. Una es hebrato y la otra es kamafab, creo. Mandy me puede corregir. ¿Ya? Una indica protección y la otra indica fuerza en el animal. Cuando hablan de las águilas, si nos ponemos a pensar de las águilas, el águila es el único animal que mira al hombre como una presa, ¿no? Sí, es el único animal que le llega, vamos a decir así, que mira al hombre como una presa, y es el único animal que es fuerte y delicado a la vez con sus crías. Cuando se desplaza de un nido a otro, no utiliza las garras o el pico como los otros animales, sino él invita o les motiva a sus polluelos a que suban sobre sus alas y así se desplaza. Es el único animal, bueno, la única ave que hace ese tipo de procedimiento. Entonces suben en sus alas y se desplaza, se va de un lugar a otro, ¿ya? Entonces cuando esa simbología utiliza, ¿cómo se llama? Porque no le tiene miedo a otros animales, ¿no? El águila, ¿no? No le tiene otro miedo. Cuando él lleva sus polluelos, él está confiado que nadie lo va a atacar porque es el rey del cielo. Nadie lo va a atacar. Entonces, con esa seguridad, conduce a sus polluelos hacia otro lugar muy distante. Otra característica del águila es que con el tiempo aprendió no solamente de mirar al ser humano como una presa, sino también de temerle al ser humano, porque el ser humano lo cazaba, entonces tiraba flechas. Entonces el hecho de de poner a un polluelo y desplazarse, si alguien atacaba por la parte de abajo, le daba primero al águila, protegiendo así sus polluelos, ¿no? El águila, si estudiamos un poquito la característica del águila, es el único animal también que en su fuerza, cuando no se sienta enteramente encima de sus polluelos, deja un espacio para cubrirlos con sus enormes alas y les da vigor. ¿Cómo es esto, darles vigor? Que en el mismo nido él aletea, el animal aletea, tal fuerza, ¿no? No tan fuerte como para mandarlos a sus hijos al acantilado, pero tampoco tan despacio como para que no esté apercibido. Siempre los levanta de tal manera que los polluelos abren sus alitas también y empiezan a aletear con el águila. Es muy bonito como la simbología que utiliza aquí Dios a través de Moisés
en el hilo de Deuteronomio, ¿no? En lo que es el canto Hasin creo que es en la Torah, ¿no? Eso es muy bonito, solo eso. Gracias ahí por cada uno de los cada Yo. uno de los comentarios que hicieron. Ahí creo que Andy habló. Sí, yo. Sí, muy bien, Andy. Habla. Eh, Cuando nosotros analizamos las historias bíblicas con respecto a Dios, Él siempre se va a mostrar como, o sea, cada vez que Él te da una promesa, siempre va acompañado de un acompañamiento. Y ese acompañamiento viene con el no temerás, yo siempre estaré contigo, a donde quiera que vaya, yo estaré allí. Eso es lo que nos acompaña hasta estos momentos. De cierta manera, aquí Dios está tomando la imagen, o perdón, la simbología de ser un águila como que guía a sus polluelos. Pero por ejemplo, cuando nosotros vamos, y quizás pueden buscarlo allí en Oseas capítulo 7, versículo 11, él le habla a su pueblo como si ellos fueran a ver, ¿cómo dice? Pájaro incauto, creo que dice, una paloma incauta. Esto es una paloma fácil de engañar. Si nosotros nos damos cuenta y analizamos estos dos textos, el pueblo, y sigue con esa misma imagen de la paloma engañada, incauta, cuando se va tras los ídolos, cuando se va en contra de los mandatos de Dios por medio de los profetas, pero siempre prevalecerá el acompañamiento de Dios con su pueblo. Y esa promesa aún nos acompaña hasta estos tiempos. Gracias, Andy, y a todos por sus comentarios. Y sí, a pesar de que seamos águilas incautas, tenemos a Dios que nos protege, obviamente, claramente. Aunque seamos polluelos, mejor dicho, más que águila. Aunque seamos polluelos ahí, Dios es el águila que nos protege. Como estuvimos viendo, todas estas ilustraciones nos muestran nuestra incompetencia. Como veníamos hablando, lo finitos que somos. Por eso me gustaría que busquen Salmos 103, 13 y 14 para ver una pequeña ilustración. Dice Salmos 103, 13 y 14. Como el Padre se compadece de sus hijos, el Señor se compadece de los que lo reverencian. Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Muchas veces nosotros nos olvidamos que somos, de dónde venimos, que somos agua, polvo y aliento de vida, ¿no? Y nos creemos superiores. Incluso muchas veces nos creemos tan superiores que nos creemos superiores a Dios o que somos más inteligentes. Pero es lindo saber que Dios, más allá de que se acuerda de cómo es nuestra condición, nos ama. Y nos vino a buscar y nos vino a rescatar. Y hizo ese pacto en el Sinaí y sigue manteniendo ese pacto que hizo hace un montón de tiempo atrás con Abraham. Dice, en la ilustración del águila y la del padre que trae a su hijo, notamos la preocupación de Dios por nuestro bienestar. Tierno, solidario, protector, prometedor. Su deseo es llevarnos a la madurez plena. El águila era famosa por su inusual apego a sus hijochuelos. Dice, también vivía en la cima de las montañas. Al enseñar a volar a sus polluelos, los carga sobre su lomo a esas grandes alturas que dominan las llanuras del Sinaí, y luego los dejaba caer a las profundidades. Si la cría todavía era demasiado pequeña y estaba demasiado desconcertada para volar, el águila padre se abalanzaba por debajo de ella, la atrapaba sobre su espalda y volvía a volar con ella hacia el nido y en los riscos de arriba, en los riscos de arriba. Y así es como te saqué de Egipto para mí, dice la voz divina. Qué linda ilustración, ¿no? Que muestra, porque aunque podamos tener vaivenes en la vida, aunque a veces estemos allá arriba y a veces
con papá y la estemos pasando bien, así como el águila está feliz en el lomo de, así como el polluelo está en el lomo del águila. A veces en la vida nos toca caer, pero qué lindo saber que si no podemos volar o no podemos salir de esa situación, Dios, como el águila, nos rescata, no es que nos deja caer en las profundidades, sino que nos rescata y nos salva. Qué linda es la lección de hoy. Dice, contrasta el interés de Dios por nosotros con el interés que demostramos los unos a los otros. La preocupación que Dios tiene por nosotros, ¿cómo debería afectar nuestra preocupación por los demás? Me gustaría que comenten. Así como Dios se preocupa por nosotros, ¿realmente nosotros nos preocupamos así por los demás? ¿O nos preocupamos un poquito menos? Me gustaría que comentaran. Es muy chévere que todas las lecciones que Dios nos da siempre son para el bienestar nuestro, o sea, de su pueblo, y para el bienestar de otras personas. Aquí nosotros podemos ver un principio de enseñanza. Dios nos enseña a volar y nosotros le enseñamos a volar a otras personas. Somos una luz. El pueblo de Israel se caracterizaba por ser un pueblo especial porque tenía una luz que las demás naciones de su alrededor no tenían, y era la verdad. Por eso Dios eligió al pueblo de Israel. Entonces, aquí la preocupación que nosotros debemos tener por otras personas, o sea, por nuestro prójimo, es la misma que Dios tiene para con nosotros, su pueblo. Entonces, esa luz debería ser manifestada, debería ser impartida y no guardada. Y esa preocupación, ese nivel de preocupación, debe ser igual al que Dios tiene con nosotros. Amén, totalmente. Porque muchas veces como humanos nos preocupamos porque necesitamos algo de la otra persona o queremos algo, ya sea amistad o algún tipo de interés, ¿no? Pero qué lindo es eso que decía Andy, que nos preocupemos de las personas, pero que sea una preocupación sincera, así como Dios se preocupa por mi salvación, yo preocuparme no por lo que pueda conseguir de la otra persona, sino para salvarla también, porque mientras salvamos a alguien nos estamos salvando a nosotros mismos. El ayudar a otro nos ayuda mucho más a nosotros que a la otra persona. Entonces creo que es muy importante. Ari, Y sí, yo quería agregar algo más allí. A veces esa dinos. preocupación, esa preocupación por otro se ve distorsionada en el concepto que en realidad es, yo lo he visto en muchas iglesias, el hecho de preocuparse por otros, pero no por un amor genuino, sino por el que dirán las otras personas o por el que dirán los hermanos dentro de la iglesia. Yo creo que allí estamos cometiendo un gravísimo error. Esa preocupación por otros no debería ser por el que dirán los demás, sino que esa preocupación, por ejemplo, aquí en la iglesia tenemos un ¿cómo se llama? Un ministerio que se llama el Kilo Misionero. Cada, cada persona, cada hermana de iglesia debe traer un vívere para poder compartirlo con la persona que más lo necesita en un tiempo determinado. Entonces muchas personas traen el kilo misionero, cualquier vívere de primera necesidad, pero me doy cuenta que ya muchas personas, muchos hermanos de iglesia lo traen por el qué dirán los demás. Entonces, yo creo que estamos distorsionando un poco la definición en sí de lo que es la preocupación genuina y lo estamos malinterpretando con la preocupación por el qué dirán los demás. Y ahí debemos tener mucho cuidado. Muy bien, muy bueno ese enfoque, porque muchas veces, como, no sé si me tildé porque no los veo, ahí los veo, pero muchas veces como cristianos nos pasa eso de la falsa modestia, de decir, bueno, lo voy a ayudar para quedar bien y como chapa, ¿no? Bueno, en Argentina se dice como chapa del eso de quedar bien o demostrar qué buena cristiana soy porque no estoy llevando 1 kilo de arroz, yo llevo 2 kilos de arroz. Entonces creo que eso también es parte de un orgullo que tenemos que ir dejando de lado y empezar a preocuparnos por lo que necesita esa persona. Así que muchas gracias, Andy, ahí. Y ahora sí, para finalizar, dice, hay otra pregunta, pero esta es mucho más personal, dice, a la base de tu experiencia personal. ¿Qué ilustraciones se te ocurren para
describir el interés abnegado de Dios por nosotros. ¿Se les ocurre alguna ilustración de cómo es Dios con su interés abnegado por nosotros? Y con esta pregunta ya terminamos. Creo que ahí Fabi levantó la mano, ¿puede ser? Sí, vos sabés, cuando estaba leyendo esto, es lindo recordar los momentos que Dios nos ha sacado adelante. A mí, bueno, en alguna oportunidad les conté que en ciertas oportunidades tuve la tendencia al suicidio, que después, bueno, entendí que era a raíz de, bueno, los abusos, del abuso sexual y todas las cosas que había vivido desde chica. Entonces, cuando llegaba mi situación al límite, que me desbordaba, mi tendencia siempre era, la solución era quitarme la vida, era algo que lo veía como solución. Y por eso le decía que yo cuando leía estos versículos y de ver cómo Dios nos sigue llamando y nos sigue buscando con ese amor, con esa ternura, porque recuerdo yo acá desde mi casa tengo una cuadra, casi una cuadra o un poquito más de media cuadra y tengo el río. Y yo recuerdo de ese momento de desesperación y de decir, bueno, que ya no tenía más nada para hacer. Recuerdo que llego a una de las esquinas y me faltaba poquito para el río y mi idea era tirarme al río. Y Dios me habló y justamente el versículo que escuché en mi cabeza fue el de Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Y escuché tan clarito ese versículo que es posible que yo lo descubrí después de varios años, descubrí ese versículo y era justamente lo que yo había escuchado. Amén. Entonces me doy cuenta cómo Dios me ama tanto y en nuestras necesidades, nuestra desesperación, así no nos deja caer. Y la verdad que eso fue algo que en mi momento me marcó muchísimo, porque me di cuenta de que Dios me quería rescatar y que Dios me decía en este versículo o en eso que me decía en mi cabeza, que Él me iba a mostrar cosas que yo no conocía. Y realmente Dios constantemente nos está mostrando cosas que nosotros no conocemos. Y qué lindo poder disfrutar de su presencia y de su amor. Porque la verdad que uno está perdido. Y si no buscamos a Dios, seguimos perdidos. Y qué lindo que Dios está constantemente buscándonos y llamándonos y tiene esa compasión, esa ternura. Y como vos preguntabas hoy, qué lindo que nosotros podamos tener esa misma compasión por los demás, que podemos aprender de Dios y decir, bueno, así como Dios me rescató, poder tener ese mismo amor para las personas que están necesitando. Y más ahora en este tiempo que vemos que la gente sufre, uno charla, hoy estuve charlando con mis hermanos que vinieron a comer acá. Dice, si no buscamos a Dios, nadie más nos enseñará a volar. Ahí dijo Andy, creo que Fabi se tildó, justo que estaba bueno lo que estaba diciendo. Se congeló. Pero para seguir, sí creo que se tildó, se quedó sin internet, pero para seguir, cuando vuelva terminará. Creo que el acto más abnegado de Dios claramente fue venir a rescatarnos. Ese acto abnegado de amor por nosotros. Ahí salió, ya debe estar por volver. No digan esas cosas que me desfío. Pero como decía Fabi, ¿no? Es un Dios tan personal, tan amoroso, que no nos hace faltar nada. Yo me acuerdo que entré a la iglesia cuando era muy chica y estábamos más o menos como el chico de la historia, ¿no? que compartíamos la leche o medíamos las cosas y que a mí me encantaba un montón el club y no hubo un año que yo no fuera del club que no fuera que me quedara en mi casa para el momento del campo.
Dios se preocupaba de una nena de 10 años, de 11 años, para que fuera al campamento. Y así se preocupa por cada una de las cosas que nos pasa. Tenemos ese Dios amoroso y personal, y es súper lindo, así que los invito a que sigan estudiando y sigan repasando la lección de escuela sabática, porque se viene, como decía Tito, una semana hermosa. Así que para finalizar, voy a orar, así que los invito a que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado su nombre, Señor. Gracias. Detalles más chiquitos y más personales, y que tú conoces todo. Gracias por ser como ese águila que nos cubre y nos cuida a cada uno como si fuésemos tus polluelos. Te pido que si hay alguien que está mal, si hay alguien que está triste, que le des esa seguridad y esa paz de que tú los amas. Te pido también por cada uno de los pedidos que hicimos al comenzar y también los que no dijimos, pero que tú solo conoces. Te pido por esta escuela sabática para que siga creciendo para tu gloria, honra y honor. En tu nombre santísimo. Amén. Muchísimas gracias, Ari. Muy bonito repaso. Chicos, los esperamos dentro de... ¿Cuánto tiempo, Ari? ¿30 minutos? ¿Una hora para el estudio de las doctrinas? Media hora. Exactamente 39 minutos. Ok, los invitamos, chicos, en 39 minutos tenemos la doctrina, creo que es de la Biblia. No se olviden toda la semana a las 6 de la mañana, creo, hora Chile, bueno, 6, 5 de la mañana según el país donde estén. El repaso de la escuela sabática con todos los chicos del GPS. Y el lunes el estudio bíblico, no nos olvidemos de eso. ¿Ok? Listo, chicos, nos vemos. No se vayan todavía la foto después del corte. Nos vemos. Chau.